Pues vamos a iniciar nuestra conferencia de prensa. Buen día a todas y a todos. Gracias a las periodistas y los periodistas que nos acompañan. Yo soy Lourdes Guerrero de 41 Árboles y en un momento le cedo el micrófono a Maribel Arciniega, que también es de 41 Árboles. Y nos acompaña igual del Centro para la Justicia Global, Roberto. Está por llegar, tuvo un pequeño contratiempo, pero él se va a incorporar en un momento, pero podemos iniciar la rueda de prensa. Gracias por estar aquí. Si se presentan, por favor, las personas, los demás integrantes de otros grupos para iniciar. Liz de Irapuato, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, tenemos como panelistas a Yesenia Omaña, que ella es nuestra cabildera, y bueno, está Leti Ochoa, presidente de Planeta 4. Tenemos a Adrián Gutiérrez, él es experto restaurador en árboles. Y bienvenidos a todos los medios de comunicación a esta rueda de prensa con el tema de qué hay detrás de la iniciativa que propuso la diputada Lorena Alfaro con respecto a la protección del arbolado urbano, en la cual hay muchas anomalías con este código, y cedemos el micrófono a Yesenia Omaña, nuestra cabildera, para que nos haga favor de explicarnos. La dinámica va a ser, habla Yesenia, Leti, Lulú, Adrián, y empezamos con las preguntas y respuestas. Nuestra cabildera tiene de 10 a 15 minutos para exponer y los demás tenemos de 3 a 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a los medios de comunicación del municipio, del estado y de la nacional por el espacio y, bueno, en su momento los espectadores que habrán de haber. Mi participación la voy a dividir en 3 momentos. 1, expresar un temor. 2, informar del navegar en el Congreso para culminar en este lamentable escenario, ya por sí acabado arbolado. Y 3, comunicar el análisis de la reforma al Código Territorial para el Estado y municipios de Guanajuato. Lo hicimos de todas las fracciones porque no tenemos ningún tema político de nadie. De todo lo que vamos a hablar tenemos evidencia física. Nuestro único interés es la verdadera e integral protección al arbolado urbano. Bien, respecto al punto número 1, sabemos... ¿Cómo se le puede bajar? Sabemos que al proteger el medio ambiente no es una acción bien vista por el gobierno. En lugar de ser positivo, es motivo de persecución, como se ha visto en otros estados de la República. Salvaguardar el medio ambiente es peligroso hoy en día, ya que el hacerlo efectivo es interponerse a los intereses económicos y políticos de algunos cuantos. Entonces, ese es el primer punto que queremos mencionar. Déjenme pasar a la siguiente parte. Ya. Ya listo. Todos los que intervendrán somos personas, somos ciudadanos de bien, emprendedores y de los muy escasos que participan por las circunstancias antes referidas. En este tema nos están mintiendo a los guanajuatenses. No es ley, son reformas y adiciones. No se está protegiendo al arbolado urbano, al contrario, todos los permisos que se están dando, habría una tala desmesurada en el estado de Guanajuato. Hablan de vanguardia, pero es mentira. La vanguardia ya está en otro nivel, en edificaciones verticales, en proteger verdaderamente el arbolado urbano. El aumento excesivo de la población es un problema real que nadie se ha atrevido a controlar. Están siendo demasiados egoístas, la verdad sí están siendo egoístas e ignoran que la contaminación trae pobreza y la pobreza trae contaminación. ¿Es una casualidad el aumento de ambas actualmente? No lo creo. Acciones como esta que acaba de suceder en el Congreso nos llevan a aumentar este círculo vicioso.
ni siquiera en la redacción y ortografía de la presentación de la iniciativa no estaba bien. Nosotros lo presentamos en un análisis que les vamos a explicar, pero pues ya estuvimos viendo que por lo menos eso lo corrigieron, no lo demás. Y bueno, en el punto número 2 que les comentaba es el navegar en el Congreso. Hemos ido muchas ocasiones, evidenciadas 9, pero hemos tenido otras citas, digamos que por fuera, dentro de las citas que hemos solicitado. Entonces, hemos ido muchas veces, les hemos expuesto el problema, hemos buscado que nos orienten y obviamente que lo aprueben, pero no hemos tenido esa respuesta. Entonces, nos exigieron como si nosotras fuéramos legisladoras y aún así las personas que están participando, Liz, Leti, Gina, hicimos un esfuerzo por tener y presentar una ley en forma, se hizo un análisis jurídico muy exhaustivo y entonces después de que lo presentamos nos solicitan una propuesta económica, repito, como si nosotros fuéramos las legisladoras cuando ellos están siendo pagados, muy bien pagados, como para que ellos lo hicieran, ¿no? Entonces, no, en ese tema de orientación jurídica no lo tuvimos y todavía se nos exigía una propuesta económica para que fuera más fácil el que nos lo aprobaran. Sin embargo, pues estamos viendo este lamentable escenario, ¿no? Llevamos una proposición simple, como nos pidieron una iniciativa formal. Después de esa iniciativa formal nos pidieron la propuesta económica y pues técnicamente mientras nosotras trabajábamos en todas las exigencias, pues nos chamaquearon porque ya se llegó a esta aprobación en la que obviamente no es... sí les quiero 9 reuniones con el MES para que su grupo jurídico nos orientaran. En mayo 2019 hubo una reunión con la Comisión de Medio Ambiente en donde ya presentamos la propuesta formal que se ha venido modificando porque han intervenido muchos especialistas y entonces eso fue en el 20 de mayo, pero el 31 hicimos la propuesta ya con un oficio al Congreso. Después de ahí hemos estado, como les repito, hemos estado navegando en el Congreso porque nos hicieron esperar, no le dieron seguimiento. En febrero del 2020 se solicitó otra audiencia con los diputados y se envió nuestra propuesta a Lorena Alfaro y a la Comisión de Medio Ambiente nuevamente. En marzo de 2020 tuvimos reunión con el diputado. Estuvimos esperando pacientemente sin dejar de mandar de WhatsApp, por Twitter y demás, y no habíamos tenido como tal una noticia de que nuestra ley ya se fuera a aprobar así tal cual como lo estamos. Obviamente iba a haber algunas adecuaciones, pero insisto, nuestro objetivo y nuestro interés era la protección del medio ambiente, protección del arbolado urbano, pero de manera integral. En agosto acudimos a recordar a todos los diputados que desde el otro año habíamos estado solicitando audiencia. Hay algunos diputados que no nos atendieron, lo comentamos, podemos evidenciar y tenemos toda la documentación física. Entonces, en septiembre tuvimos una reunión virtual en donde nos esmeramos en exponer los motivos por los cuales no estábamos de acuerdo con esta iniciativa de adiciones y reformas. Y entonces nos estuvimos explicando, duramos mucho tiempo con la comisión de manera virtual y nos dicen, es que eso no lo vamos a revisar ahorita, cuando nosotros la solicitamos justamente para exponer y nos invitan a una mesa temática en donde pues nada más requieren la participación, pero no mandan las conclusiones de lo que ahí se mencionó, ¿no? Sino pues de lo contrario diríamos que no se estaba de acuerdo. Entonces, hay trabas, desinterés, egoísmo y ecocidio. Es lo que hemos estado viviendo en esta legislatura. No nos han estado haciendo caso en el tema de la protección del arbolado urbano. En una nota periodística, sí quiero mencionarlo, mencionan que hay baja participación de los cabilderos en el Congreso, pero es lógico si los diputados no están atendiendo y si están ignorando a los cabilderos y a las causas sociales. Entonces, pues ¿qué se espera, no? O sea, están solicitando más participación,
pero si no están atendiendo y ni siquiera están orientando, entonces pues yo no sé qué esperan. Vamos a pasar con el tema del análisis que se presentó este año sobre justamente estas iniciativas. Nosotros lo pusimos análisis de las iniciativas de reformas al Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Como les comentaba, nosotros iniciamos con una observación de redacción y de ortografía, por cierto, que no debería darse, y nos mencionan, por ejemplo, que nosotros ahí les manifestamos con todas sus letras y lo sostenemos, que están usando el concepto solamente para simulación porque están otorgando muchos permisos y mucha amplitud a los municipios para hacer lo que quieran. Mencionan unos lineamientos, pero no nos dicen cómo van a funcionar y si van a ser a modo. No nos están explicando. No nos están explicando cómo se van a llevar a cabo. En la exposición de motivos mencionan la plantación de árboles, pero en realidad no nos habla de eso la propuesta de iniciativa de reformas y adiciones. También voy a ir por artículos. En el 282 hablan sobre estímulos fiscales, pero nosotros lo hemos manifestado siempre. ¿Por qué habría de haber estímulos fiscales si es una obligación como ciudadanos y del gobierno salvaguardar el arbolado urbano y el ambiente? O sea, pero ahí viene algún tema muy preocupante. ¿Cómo los van a otorgar? ¿A quiénes los van a otorgar? ¿Por qué los van a otorgar? ¿Cuáles son esos lineamientos en los que los van a otorgar? Entonces, eso ya para empezar deja mucho que desear. No debe de haber estímulos fiscales porque es nuestra obligación como ciudadanos el tener ese cuidado y salvaguardar y estar reportando. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar el arbolado urbano en ese tema, ¿no? Nos mencionan también, por ejemplo, sobre un plan corresponde a los municipios planificar, coordinar y fomentar el manejo sustentable del arbolado urbano mediante la conservación. Pero nos hablan que eso le corresponde a los municipios y que el plan del arbolado urbano se va a adecuar al plan de obra pública. Y entonces, ¿dónde está la protección del arbolado urbano? Porque también mencionan que van a buscar que se va a permitir la tala si hay el permiso correspondiente de la unidad administrativa en materia de arbolado urbano, y nos mencionan que ellos van a otorgar los permisos en caso de que no se pueda trasplantar y que no se pueda hacer su debido manejo. ¿Y qué creen? Pues Guanajuato no está en la vanguardia en ese tema. ¿Y qué significa? Pues que va a haber tala con los permisos para que se adecúen a la obra pública. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que han estado haciendo, pero con mayor amplitud, ya se van a poder proteger, ya van a poder hacerlo a diestra y siniestra, como se menciona coloquialmente, ¿no? Es muy preocupante porque, como les mencionaba en un principio, nos están mintiendo, lo manejan como si fuera una ley, lo manejan como protección, cuando no es así. Nosotros hemos venido mencionando que no es de que, ay, sí, voy a talar y vamos a plantar muchos más. No, el beneficio ecológico no es el mismo. Ese que ya quitaron ya tenía su función en el ambiente. Los pequeños requieren atención, requieren cuidados porque se mueren, obviamente, necesitan todo de nosotros para que puedan crecer, pero no están dando la función en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que pretenden, y eso es lo que nosotros no queríamos que sucediera, y por eso les agradecemos su atención, su espacio, su tiempo, para que nos permitan expresarnos en este tema. Como les comentaba, mencionan que el programa municipal del arbolado urbano, pero se va a adecuar a la planeación territorial. Como les comentaba, ellos presumían que están a la vanguardia, pero no, la vanguardia ya es otra totalmente y está en edificación vertical, las obras públicas, porcentaje de arbolado urbano, lo cual no están considerando. Entonces,
Ya en la sección de resolución para la poda, tal o trasplante, como les comentaba, nos dicen que realizando un pago de derechos correspondientes para su debida compensación, pero como otra vez insisto, no están a la vanguardia para hacer esos trasplantes, entonces lo están viendo de forma recaudatoria. Fíjense nada más, o sea, dar los permisos a las empresas y demás para que hagan la tala. Y todavía la recaudación, hablan de autorización y hablan de permisos. O sea, ese es el tema aquí de nosotros. Están dando manga ancha a ese tema y es muy preocupante, es muy, muy preocupante. También nos mencionan sobre que, por ejemplo, y esto es algo que queremos hacer mucho hincapié, en el artículo 282 bis 7, todo esto, lo que les estoy mencionando, vengo en orden de acuerdo a la iniciativa que ya aprobaron. Entonces nos dice artículo 282 bis 7, fracción 2, que si interfiere el árbol en la ejecución de alguna obra pública y no sea posible técnica y físicamente su traslado. Fíjense nada más, o sea, los árboles van a interferir cuando las obras son las que interfieren. Nos dicen, por ejemplo, también sobre árboles patrimoniales protegidos de un censo y demás, pero vienen realizando una actividad supuestamente de censo, pero no están dándoles el mantenimiento. ¿Cuál es el término adecuado? El saneamiento. El saneamiento adecuado de los árboles. Entonces, eso lo estamos viendo en Irapuato. Están presentes personas de otros municipios aquí del estado. Y entonces, ¿dónde está esa parte de protección? Porque nada más sí está uno aquí, otro acá y demás, y no está el saneamiento. Y están muriendo muchos, y hay muchos reportes, por ejemplo, aquí en Irapuato, y sé que hay en todos los demás municipios del estado. Entonces, yo creo que con esto poco que les he mencionado, pueden ver la magnitud y la gravedad que ya fue aprobado. Entonces, yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto, accionar. Por eso, vuelvo a insistir, les agradecemos. Ojalá que nos ayuden a mencionarlo y no sé, hacer algo con este tema, porque no podemos permitirlo. De por sí lo están haciendo. Ahora con estas adecuaciones ya se está dando ese libre arbitrio a los municipios para que hagan lo que quieran en ese tema. Entonces es muy complicado y de verdad sí estamos muy preocupadas, muy de por sí como estamos con cubrebocas ahorita me lo tuve que quitar, pero hagamos algo al respecto. Y quienes aquí nos tienen que regular a los ciudadanos, porque hay muchos que no tenemos esa conciencia ambiental, es el gobierno. Y aquí al contrario, nos están dando ellos mismos están dando ese libre accionar para poder talar a diestra y siniestra. Lo insisto, lo digo, lo repito, porque ese es nuestro tema. ¿Es cuánto? Muy bien. Muchísimas gracias, Yesenia. Vamos a dar el uso de la voz a Lulú Guerrero. Ella es secretaria de la Asociación Civil 41 Árboles para Salvar el Planeta de la ciudad de San Miguel de Allende. Adelante, Lulú. Muchas gracias. Pues yo por mi parte quisiera dividir esta participación con Maribel, que está conmigo aquí también representando a 41 Árboles. Yo mi comentario es esa gran preocupación que sentimos al ver esta ley, porque está perjudicando aún más al medio ambiente y sobre todo a los árboles. Entonces, es esa preocupación y esa molestia con los políticos, ¿no? Que sienten que están tratando con gente no pensante y presumiendo una ley de protección cuando es todo lo contrario. Entonces, es ese enojo que hay en muchas agrupaciones en todo el estado. Y me gustaría que Maribel también nos compartiera su punto de vista. Entonces, cedo aquí el micrófono a Maribel. Hola a todos, buenos días. Yo soy Maribel Arciniega de
la Asociación Civil 41 Árboles para Salvar el Planeta. Nosotros el año pasado aquí en San Miguel de Allende tuvimos una situación muy grave con respecto a precisamente 41 árboles que el municipio pretendía talar y vivimos un proceso por demás desgastante. Hemos estado nosotros acompañando todo lo que es el proceso de redacción de esta propuesta que el colectivo Planeta 4 tuvo desde el año pasado en generar una ley arbórea para el estado de Guanajuato. Efectivamente, como lo dice Lulú, yo creo que la ley arbórea que necesitamos debe de proteger los árboles y de ninguna manera darle la facultad a las autoridades para que puedan disponer de nuestro inventario urbano. Inventario que, por cierto, no se tiene en la mayoría de los municipios aquí en el estado de Guanajuato. Ese es el primer paso que creo que tendríamos que hacer para identificar estos árboles que pues, nos dan identidad porque están aquí con nosotros en los municipios. 41 Árboles para Salvar el Planeta AC es una asociación civil que se suma a la causa de hacer una ley arbórea en favor de los árboles y no para darle facultades a las autoridades, porque lamentablemente vemos diferentes colectivos que hemos estado haciendo brigadas para proteger el trasplante o tala de árboles, que tristemente esto se hace, y como bien lo estaba comentando nuestra compañera que introdujo esta charla, la verdad es que es muy importante estar protegiendo los árboles con una ley y no protegiendo a las personas que quieran disponer de los árboles. Ya no podemos sacrificar ni un solo árbol. Los árboles tienen un valor dentro del patrimonio de cada municipio por el tiempo que tienen. No podemos nosotros pensar en quitarlos, más bien al revés, adecuar la obra pública a este inventario arbóreo que tenemos en cada municipio. Gracias. Bueno, a continuación vamos a uso de la voz a nuestro restaurador de árboles, Adrián Gutiérrez. Adrián, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? No te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, ya te escuchamos. Perfecto, gracias. Pues efectivamente lo que es el clamor de la ciudadanía es, yo creo, una reestructura en la forma de pensar para poder legislar, cosa que no ha entendido en este caso la señora Alfaro, en donde hace un añadido a una carta de buenas intenciones que tenemos aquí en el estado de Guanajuato que se llama Código Territorial para el estado de Guanajuato. Recopilo algunos datos importantes que han aportado las compañeras que han hablado, entre ellas el partir del hecho de que los árboles han existido antes que nosotros y por lo tanto merecen estar y permanecer en el lugar y en buenas condiciones. A partir de ahí podemos nosotros generar cuanto proyecto se nos ocurra con la inteligencia que caracteriza al humano, pero no es primero destruir y luego tratar de reconstruir
una masa arbórea que yo ya perdí. Es decir, necesito reencauzar todo aquello que tenga que ver con una legislación, con el objeto primario. El objeto primario es el árbol y él es el que ha estado ahí durante miles de años antes que nosotros y por lo tanto merece su lugar. Y mi inteligencia como humano me da para eso y más, hacer proyectos que yo me adecue esos proyectos al entorno ya existente. Empezamos a bajar algunos datos duros. Para yo realizar una mejora en una vivienda, construir una vivienda, hacer un proyecto de un fraccionamiento, de una nave industrial, etcétera. La autoridad ahorita en esa carta de buenas intenciones me pide realizar un estudio de impacto ambiental. Pero algunos de nosotros nos hemos dado a la tarea de leer un estudio de impacto ambiental. Yo les aconsejaría que lo hiciéramos porque ahí vamos a encontrar que si acaso se mencionan los árboles, es en cuantía. Y no se tiene en realidad de qué manera podemos nosotros salvaguardar lo existente y obligarnos para la ejecución de ese proyecto, esa salvaguarda. Podemos encontrar datos de cómo me obligan a depositar los residuos de la obra, a dónde llevarlos, qué reportes hacer, pero jamás se concreta al cuidado de los árboles existentes. Es más, como decía la primer compañera, ahora ya tienen la facultad para decir, me estorba, y con la mano en la cintura lo van a quitar. Eso es lo que la ciudadanía no quiere. Quiere esa salvaguarda desde el origen. Cuando, si bien nos va, leemos ese código, se habla de compensación, cuando debemos de hablar en todo caso de mitigación. Es decir, mi inteligencia da para determinar que 1 o 2 árboles se van, pero yo previo a la ejecución de eliminar esos árboles, debo de estar ya subsanando el problema que voy a ocasionar con la quita de esos árboles. Eso como mero dato. Ahora, el aspecto de quién va a vigilar esa cartita, esas buenas intenciones, no está bien establecido. Debemos de tomar también la previsión de que se favorezcan, se fortalezcan a las autoridades que deben de estar al pendiente de esto y no dejar, como ha pasado, ejemplo, en San Miguel de Allende, por la defensa hasta la vida de los seres humanos está en peligro. Eso como mero dato, pero insisto, debemos de estar insistiendo en que no sea una cartita, un añadido a una cartita de buenas intenciones, sino una ley para que podamos todos, sociedad y gobierno, en conjunto salvaguardar lo escaso que tenemos. Buen día. Bueno, vamos a ceder el uso de la voz nuevamente a nuestra cabildera Yesenia Omaña, que tiene algunos puntos que mencionarnos. Sí, gracias. Bien, comentar el tema de las obligaciones en materia de arbolado urbano. Empieza en el artículo 282 bis 10. Bueno, nos dice aquí que quien incumpla con las obligaciones en materia de arbolado urbano establecidas está obligado a contribuir con la conservación y mantenimiento del arbolado urbano, pero no son específicos. Y es algo que también queríamos recalcar. Están pasando toda la carga, todas las obligaciones a los ciudadanos y ellos no, aquí no se menciona de si ellos incumplen. O sea, no lo están mencionando. Toda la carga es a los ciudadanos, ellos no. Como bien lo comentaba el compañero Adrián, con la mano en la cintura van a hacer las acciones necesarias cuando los árboles les estorben en su obra pública. Ese es el tema. ¿Y qué creen? En el artículo 419
nos menciona cuando el fraccionamiento o desarrollo en condominio y demás. Nos dicen que las áreas verdes deberán estar consolidadas en una sola porción. De no ser viable, estas deberán distribuirse de manera equitativa y equilibrada. Y nos mencionan que si estas áreas no son convenientes, o sea, la del fraccionador los va a poder desproporcionar, no va a ser obligatorio, no está estableciendo qué cantidad, cuánto, o sea, le están dejando libre otra vez esa decisión a los fraccionamientos. Entonces, es muy grave, porque van a decir, no es adecuado tener un área verde, tener una arboleda, no es adecuado. Entonces, pues, nosotros nuestro fraccionamiento, y vuelvo a lo mismo, presumen vanguardia cuando la vanguardia no es lo que acabaron de aprobar. Esa no es la vanguardia. Es cuanto ahora sí. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Ahora nos pasamos a la parte de preguntas. ¿Sí? ¿Cuál sería el medio? Siéntate, Leti, para preguntas y respuestas. Ajá. Ok, bueno. Sí. ¿Quién levanta la manita para hacernos alguna pregunta? De los periodistas, ¿verdad? Sí, de la parte de los reporteros. De los medios de comunicación. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Una pregunta. Entonces, ¿cuál sería la exigencia que están realizando pues al Congreso del Estado para que les hagan caso de qué es lo que piden específicamente? Lo que Nos contesta Leti. ¿Contesto? Sí. Bueno, lo que nosotros pedimos es que se revoque estos parches que le hicieron al Código Territorial y que le den seguimiento a la iniciativa de ley que nosotros presentamos al Congreso. Eso es lo que pedimos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, igual puedo complementar. Miren, para complementar esa pregunta que hicieron, el tema es que aquí le están dando una facultad más amplia a los municipios para que puedan talar. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, que se respeten los que ya están. Nos están diciendo que se adecue el plan de arbolado urbano al plan de obra pública, y eso es lo que no queremos. Al contrario, el plan de obra pública tiene que adecuarse a los árboles que ya están. Eso es nuestra pretensión, porque si no, se va a seguir dando la tala. Y como lo comentaban, no se trata de quitar el que ya nos está dando el beneficio y de poner pequeños árboles. Obvio, vamos a aclarar, no estamos en desacuerdo en eso, que se siga haciendo, pero suma, es una suma, que respeten lo que hay y que se planten los nuevos. ¿Hay alguna otra pregunta o cedemos el uso de la voz a Roberto, miembro de Justicia Global AC? Pues nada más para complementar poquito. Entonces, ¿estarán haciendo la revocación a través de la vía legal? Claro que sí. Ya tenemos por ahí, vamos a estar preparando un instrumento jurídico para poder revocar esta parte, específicamente un amparo. Chicos, no sé si ya lo mencionaron o no. Bueno, me presento, soy Gaby de New San Miguel. Nada más, si me pueden corroborar el dato de cuántas veces han intentado hablar con las autoridades o han hablado con ellos y no han cedido. Perdón, se me fue, no sé si ya lo hayan mencionado. Sí, ya lo mencionamos formalmente y les podemos mostrar y podemos escanear y mandar. Son 9 formales y hemos tenido reuniones, digamos, informales. Yo les hablo de que nosotros hemos solicitado al Congreso por medio de la figura del cabildero. Entonces, hemos tenido reuniones aquí en Irapuato, en el propio Congreso, buscando que nos escuchen, que nos orienten y que obviamente hagan suya la ley, pero pues nadie la hizo. Repito y insisto, lo que se acaba de hacer son reformas y adiciones. Lo que nosotros pretendemos y queremos es una ley integral de protección al arbolado urbano. Y bueno,
¿Alguien más? Yo quisiera añadir en este punto de todas las veces que ustedes han tocado las puertas del Congreso, también añadir esa junta que nos hicieron la invitación muy amablemente y estuve con ustedes en Irapuato, en las oficinas de la diputada Lorena. La verdad es lamentable, ¿no? Porque se les insiste y se les insiste en los puntos que a nosotros nos interesa que se tomen en una ley de arbolado y finalmente nada más te están escuchando, pero es como darte a tole con el dedo, ¿no? Porque en el momento están muy, muy dispuestos, muy amables y que sí, que hay que hacerlo y que hay que unirnos a los objetivos de desarrollo sustentable con las Naciones Unidas y que Guanajuato esté en la vanguardia con esos objetivos en lo ecológico. Son puras mentiras, son puras mentiras. Esa es también la molestia. Y en esta ley están también haciendo finalmente sus negocios, porque sí son negocios con ciertas instituciones o ciertos organismos de arboricultura, en donde quedan muy bien porque ya vino el profesionista del tema y ya nos da un documento en donde dice que, ay, sí, este árbol es dañino, quítenlo, y este árbol, y entonces terminas culpando y culpando y culpando al medio ambiente de lo que no es, y tú levantándote el cuello con una ley, supuesta ley de cuidado del árbol, que es pura mentira. Gracias. Bueno, miren, lo que el Congreso nos está, el mensaje que nos está dando real el Congreso, lo voy a dividir en tres. Uno, el concepto del árbol lo ve como un objeto externo y los árboles son el sustento de la vida, son parte de nuestra vida. No, lo entienden. Vivimos en la ciudad en donde la ausencia del contacto con la naturaleza nos está impactando muchísimo. O sea, es por beneficio de todo ser viviente de la ciudad que se deben de conservar las áreas verdes y el árbol lo tenemos que ver como parte fundamental del cuidado de la vida. No lo ven. Entonces, ese es el primer mensaje que nos mandan. No les interesa el cuidado de la vida. Dos, con lo del Congreso Arbóreo, el mensaje que mandan, en el estado de Guanajuato no hay gente preparada para el cuidado del arbolado urbano. Trajeron de España, trajeron de Colombia. ¿Qué les pasa? ¿Por qué gastan nuestros impuestos en esos pagos? Entonces, el mensaje que recibimos toda la gente de Guanajuato, es: en Guanajuato no hay gente preparada, y sí la hay. Entonces, eso es grave. Por favor, todo el Congreso, entiéndanlo. Esos son los mensajes que nos mandan. Tercero, prisa. Prisa ahorita que vienen las elecciones. Prisa, rápido, en aprobar algo que no beneficia a la salud de la población, a la salud de los árboles, sino que quieren tener las condiciones para hacer un préstamo extranjero que van a pagar nuestros nietos, nuestros tataranietos. ¿Por qué quieren dinero ahorita? Nos están mandando un mensaje que sospechamos es para usarlo para la campaña. Está el Congreso haciendo las cosas mal. Nos ven como personas que no pensamos. Por favor, todos los que estamos aquí, pensamos. Tenemos sentido común al menos y respetamos toda la gente valiosa que hay en el estado de Guanajuato. Está la Universidad de Ciencias de la Vida, está el CINVESTAB. Hay gente maravillosa que no toman en cuenta, si no nos quieren tomar en cuenta a los que somos activistas. Pero nosotros sí respetamos a toda la gente preparada y a todos los ciudadanos que nos apoyan. Con esto yo quiero concluir. Nos dejan
un muy mal sabor de boca ahora que empiezan las elecciones. Gracias, Leti. Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? Vamos a ceder el uso de la voz a Roberto de Justicia Global AC. Adelante, Roberto. Sí, hola. Hola, buenos días a todos. Pues gracias por la oportunidad de poder expresar pues algunas ideas que yo creo que en buena medida están pues gravitando en el ambiente, sí. Parto, por ejemplo, entre otras cosas, entre otras dimensiones, que ha reflejado en la pandemia. La pandemia, digo, entre otras muchas dimensiones, pues ha reflejado un desprendimiento, un despegue de nuestro entorno natural. O sea, ese grado de contaminación, ese grado de incursión en la forma en la que se están reproduciendo industrialmente animales, por ejemplo, pues lo que está provocando es justamente ese desajuste, ese perder los estándares mínimos de una sobrevivencia armónica, que por fuerza tiene que ser relacionada al entorno. Somos naturaleza, somos parte de la naturaleza finalmente. O sea, esa distinción de somos seres racionales, todo lo hacemos racionalmente y todo lo entendemos, todo es un comportamiento mecánico de la naturaleza, es totalmente absurdo, totalmente anacrónico, yo diría, incluso tomando en cuenta los postulados de la biología cuántica, de la física cuántica. O sea, ni siquiera el estricto sentido pseudocientífico tiene lugar en estos momentos, ¿sí? Otra cosa que me gustaría comentar, por ejemplo, es pues todo un movimiento universal de reconocer que en una buena línea de pensamiento, de reconocimiento de la naturaleza, es otorgarle a la naturaleza derechos, que no sea un sujeto de derechos, más bien que no sea un objeto de derechos, que sea un sujeto de derechos. Y valdría la pena hacer estudios bien claros, por ejemplo, de cómo se llegó a plantear esto en la Constitución de Ecuador. ¿Cómo fue que se logró? Estoy hablando de una Constitución de 2009, ni siquiera es muy reciente, y se logró otorgarle derechos a la naturaleza misma. Después, no sé si llegó a, en ese momento no recuerdo si se llegó a reflejar también en la Constitución de Bolivia, pero bueno, eso sería la naturaleza como sujeto. Otra vía es que incluso a través del reconocimiento de los derechos humanos a varios derechos relacionados con el entorno, con la naturaleza, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, pues aunque sea indirectamente se ve que el primer paso es justamente que la naturaleza pueda actuar como ella misma, que sea la proveedora del aire, de los alimentos. Entonces, si actuamos en sentido contrario a este bienestar de la naturaleza, obviamente estamos yendo en contra de los derechos humanos. O sea, y esto ya no son consideraciones de unos 3 o 4 países nada más. Valdría la pena, por eso digo, hacer un planteamiento amplio que tomara en cuenta todo esto, ¿sí? Esta parte, me regreso un poco antes, me regreso como hace 15 años, por ejemplo, en Europa, hubo todo un movimiento muy importante de darle su lugar a los ecosistemas. Y en ese entonces, todavía de manera maniquea, se manejaba como que eran muy importantes los ecosistemas porque proveían los servicios ambientales. Y se les numeraba, se le ponían 6 o 7 servicios ambientales, entre ellos el paisaje, por ejemplo. O sea, aún en ese análisis también se le reconocieron los derechos de la naturaleza. En fin,
pongámonos, actualicémonos, pongámonos realistas de que no hay más opciones conforme nos acercamos a la sexta aniquilación de la humanidad. No hay más posibilidades que lo que ya he planteado, ¿no? Y bueno, es un tema pues que quedaría para toda una reflexión de todo un evento, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría dejarlo por aquí, pero sí me gustaría dejar la inquietud, la semilla de que hay un pendiente, incluso de nosotros que estamos de alguna forma empujando estos temas, que profundicemos, que hagamos planteamientos más amplios, más generalizados. Gracias. Muy bien. Para los panelistas. Bueno, al parecer ya no hay preguntas, entonces vamos a concluir nuestra rueda de prensa agradeciendo el apoyo a 41 Árboles, que es quien nos prestó la plataforma Justicia Global para esta conferencia con ustedes. Muchas gracias a Adrián Gutiérrez, el restaurador de árboles, y bueno, a todos los medios de comunicación. Tenemos al News de San Miguel de Allende, está Javier Esparza, Correo, AM y Ruleta Rosa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Lulú, gracias, Roberto. Gracias a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron también de aquí de San Miguel de Allende, entre ellos News San Miguel. Muchas gracias por darnos su tiempo, por escuchar nuestros puntos de vista y nuestro enojo, ¿no? Ya es mucho el enojo y pues les pedimos que nos apoyen en este mensaje para hacer los cambios que se requieren en el Estado y sobre todo el trabajo que ya ha hecho Planeta 4, pues seguir apoyándolo porque ellas ya tienen mucho camino andado y ya han tocado las puertas muchas veces. Entonces yo creo que hay que sumar fuerza con ellas y con todos los colectivos que estén preocupados por esta crisis climática. No sé si alguien de los medios de comunicación quiera añadir algo para antes de cerrar la rueda de prensa. Ya. Bueno, digo a los medios de comunicación, es responsabilidad de ustedes, ¿eh? El cuidado de la vida. Háganlo por ustedes, por sus hijos y por sus nietos. Todos los que estamos aquí presentes, de alguna manera tenemos más responsabilidad que los que no. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo sé que a veces es difícil, pero muchas gracias porque están aquí. Somos todos corresponsables de lo que sucede. Gracias. Yo, Javier Esparza, nada más darles las gracias. Yo pertenezco al Observatorio Ciudadano de Guanajuato y agradezco la gentileza que hayan aceptado que me una a esta causa con ustedes. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, y antes de cerrar también quiero agradecer, entre el público están compañeras nuestras de otro colectivo que se llama Educación Colaborativa. Ellas están trabajando mucho el tema de cursos sobre medio ambiente con escuelas aquí en San Miguel de Allende y están empujando estos temas con las jóvenes, con los jóvenes, que es muy importante que se involucren, ¿no? Que además de que vayan a la escuela, se involucren socialmente para que cuiden la comunidad en la que viven. Entonces, también le agradezco a Educación Colaborativa, al Centro para la Justicia Global y Planeta 4. Muchas gracias por estar aquí, todos y todas. Buen día. Muy bien.